Sí, miren, señores, a propósito de lo que dijo el negrito de Villa, y quiero irme, mira, quiero meterme profundamente en ese tema, aunque tengo un corte social, porque realmente devela el pensamiento de artista. Él no es de embaucero, pero dijo una vaina, señores, que es peor que el que pónmela ahí, que para mí es más insultante, es más ofensivo, es más dañino que lo que pueda decir la Mami Jordan cuando empieza a hacer su asunto parándose en un palo, precisamente porque es el negrito de Villa. Y devela la mentalidad que nosotros tenemos, tercermundista. Yo diría que resentimiento social también lo devela, falta de amor propio y demás, y no me quiero ir en los juicios de valor porque precisamente eso fue lo que hizo él, juicio de valor y generalizaciones que son impropios. Oye, un prejuicio y un estereotipo tan dañino, tan limitado, tan corto. Él dijo, por si alguno no lo escuchó, que nombrar pobres en los puestos públicos era como poner al perro, al gato a cuidar la carne. Y yo le quiero decir al negrito de Villa que los que se han robado la carne no han sido solamente, o no han sido los más pobres. De hecho, los más pobres nunca han sido los que han tenido el poder. El líder de masa más grande que nosotros tuvimos, aunque llegó a ser una figura de dimensión política mundial y sentimental, precisamente por pobre y por negro, nunca se lo perdonaron y nunca llegó a ser presidente de la República. Y Juan Bosch, que aunque su origen no podemos decir que era un origen de gente pobre, inclusive era de gentes extranjeros, que para nosotros y en ese tiempo y todavía hoy representaba una suerte de placer por haber... Igual eran emigrantes, que salieron también Exacto, emigrantes, pero no tenían el mote como tendrían el que nació en la Loma del Flaco, pero por abrazar una ideología pro pobre, también fue abortado en su gobierno efímero de los 6 meses. Han sido precisamente los ricos que no son originarios de nuestro país. Este es un país de acumulación originaria, de ateros, de latifundistas, de gente que lo que ha hecho es explotar la gente más pobre, las clases más pobres, el campesinado. Este es un país donde los ricos que hoy en día, por 3 o 4 generaciones de bienestar, se han vestido... No, pero en general nosotros no somos una isla que tenía una clase monárquica, no la teníamos. Hay mucha de esta gente hoy, de apellido sonoro, cuyos orígenes son de lo más deleznable. O sea, vamos a decir la verdad. Y que hicieron su proceso de acumulación originaria bajo el contrabando, el latifundio, bajo la explotación. Exactamente. Inclusive cuyos orígenes de sus padres ni siquiera tenían un nivel mínimo académico como tenían otras clases que por no haber tenido la oportunidad o no haber hecho las actividades económicas que ellos hicieron, no pudieron ascender como ellos han podido. La clase política aquí, la clase gobernante, como bien decía don Juan, que no había una clase gobernante, que había una clase dominante que se imponía a todos, inclusive a los gobernantes, y utilizaba de cuando en vez a los gobernantes como un instrumento, que aquí no había una clase gobernante que se sintiera de por sí con un compromiso de clase para aplicar las normas para todo el mundo sin importar cuál fuera el nivel de capital que tú tuvieras o tu relación con los medios de producción. Si vamos a esa teoría de don Juan, que es cierta y que se nota y que la hemos visto de algunos gobiernos más y en otros menos, lo que ha sido es un reciclaje de la clase dominante, que a veces accede a los estamentos de poder por ella misma
o a nombre de representación. Y se enquista en diferentes estructuras, a según esté la filosofía del pueblo. A veces eran en los partidos principales y los dominaba, otras veces en ONGs, en organización de la sociedad civil, en grupos comunitarios, en la academia, en la iglesia. Esos son los que han sido dueños del Edén, la manzana y la culebra. Esos son los que de verdad se han comido la carne. No han sido los pobres los que se han comido la carne. No han sido los pobres los que son la amenaza para administrar los fondos públicos. Aquí casi todas las clases dominantes, el gran capital de este país, se ha beneficiado del estado de cosas y de la debilidad del sistema. Es más, ellos son el sistema, ellos han mantenido el sistema a través de mecanismos más o menos legales, como los incentivos, como las exoneraciones, como los privilegios, como el agrupamiento para evitar que sus competidores entren, para tener un dominio de mercado, diferentes cosas y diferentes formas, a través de cuotas, a través de borradura de deuda, a través de sistema de privilegio, a través de colocación de sus instrumentos, de sus títeres en puestos clave. O si no, díganme, la corrupción administrativa es con lo político que se hace. No, ellos lo facilitan. Ellos abren los mecanismos, pero ¿a quiénes benefician? A la gran capital que se alía y que utiliza testaferro. Y yo le voy a decir una cosa. En algunos temas, y lo voy a hablar bien encubierto porque yo no me gusta revelar cosas a las que tuve acceso en ocasión de mi paso por el Estado. Una persona quiso romper un sistema de compras que era monopólica y que sigue siendo monopólica y va a seguir siendo monopólica a una persona. Y para eso visitó a los grandes productores. Ellos no querían. Ellos preferían utilizar a ese intermediario que tenía ese monopolio. Primero, porque no quería que sus productos aparecieran comprándole al Estado, porque eso exige una supervisión mayor, o el riesgo de una supervisión mayor, porque él le garantizaba un pago más rápido que el Estado. Vaya usted a saber cómo, ¿verdad que sí? Y porque ellos le podían vender productos de otra calidad al Estado a través de esa persona y bajo otro rotulado, bajo otro nombre y todo lo demás. ¿Quiénes eran el centro de esa corrupción? El gran capital. Los que no se iban a comer la carne. A mí no me hablen de elitización porque la honestidad no es un asunto de clase social. Eso es una decisión personal, es una visión de vida que es más incómoda, muy claro, para el que está en necesidad y tiene la oportunidad de robárselo todo. Es todavía una reafirmación mayor de que es honesto, pero que no es una opción casi obsesiva de aquellos que han adquirido todo lo que tienen de manera muy fácil. Y lo que se han socializado en el tener. Y para esa gente son insaciables. Para ellos no hay final. Para ellos su modo de vida es seguir acumulando más y más y más. Que los instrumentos y la sofisticación y la complejidad de los mecanismos legales para ellos son más dables, claro. Que la exposición es menor, claro, porque están fuera de la estructura del Estado. Al que miran es al que está puesto ahí adelante. Al que no le perdonan es al pobre que logra pasar a otra clase social donde ya de por sí hay un prejuicio de culpabilidad, y más si es un político, y peor aún si lo hizo bajo esas malas artes. Pero el enriquecimiento y el crecimiento del patrimonio aquí de clases que aparentemente tienen un certificado de nacimiento porque su abuelo chorno se los robó todo o andaba de cuaterrero con Trujillo o repartiendo con Trujillo el 5%, cuando esa parte de la sociedad era invisible
en esta aldea, la mayoría de los dominicanos que eran pobres y analfabetos, esa gente se limpiaron con el tiempo. Esa gente hoy cree que de verdad ellos son herederos de la corona, cuando los de la corona que vinieron aquí eran ladrones y asesinos. Y muchos de los que vinieron huyendo a este país de Europa también venían de haber cometido toda la clase de ilícitos y de crímenes. No, señor Vargas. El que ladrón es ladrón. El que se va a comer la carne, se va a comer la carne. Lo que pasa es que Rico no quiere la longaniza, ni la tilapia, ni la piltrafa, no. Es rico cuando entra a comer, viene a comerse el filete y la langosta, con tenedor y cuchillo, y con babero, y de ahí se para, como un gran señor, al que los pendejos políticos le sirven la mesa.